Puesto, y yo quisiera comenzar como porque definiéramos em, esas heridas invisibles se forman más o menos entre los 0 y los 7 años de edad, ¿verdad? O sea, es como esa primera infancia la que nos marca esas formas de reaccionar cuando estamos en la edad adulta y probablemente cuando estamos en un vínculo de pareja nos deja muy claro qué es lo que sí, qué es lo que no, cuándo reaccionamos, cuándo a veces saboteamos la relación. Empecemos por ahí. ¿Cuándo se le forman, y los analíticos que están escuchando, de pronto los va a llevar esto a recuerdos de la infancia, pero porque entre los 0 y los 7 años de edad empiezan esas primeras heridas que probablemente van a hacer que cuando estemos adultos nos sea difícil o a veces saboteemos las relaciones afectivas? Sí, podemos comenzar por ahí, Sandrita, claro que sí. El resultado general de una persona con heridas de la infancia es un adulto que ama en su relación de pareja, desde el miedo, no desde la presencia. Porque las relaciones de pareja no suelen romperse por lo que ocurre en el presente, sino por lo que sigue activo del pasado. Por eso es muy importante Mm. explorar estas heridas del ego, ¿no? Que se originan, como tú bien mencionabas, en los primeros años de vida, cuando un niño o una niña depende totalmente del entorno para construir una base interna de amor, una base interna de seguridad, una base interna de pertenencia. En esta etapa, la mente, el cerebro y el sistema nervioso están formando los planos emocionales desde los que se interpretará el mundo durante el resto de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan estas heridas? Es que cuando necesidades esenciales, como ser visto, ser amado, ser sostenido, ser escuchado y ser valorado, no se atienden de forma consistente. Entonces el Ujú. niño no interpreta la falta de sintonía como un fallo del entorno, sino como un fallo propio. Entonces la mente infantil, que es egocéntrica por naturaleza, concluye muy fácilmente y muy rápidamente que hay algo en mí que no es suficiente o no soy importante. Si no me prestan atención, no merezco amor. Si no me protegen, no estoy seguro. Si no me validan, debo forzarme más. Entonces, estas conclusiones no se quedan en la parte consciente de la mente racional, se convierten en programas mentales subconscientes. Entonces el niño aprende a amar desde la carencia, a vincularse desde la alerta, a comportarse desde la adaptación. Así que, Sí. claro, cada necesidad no cubierta engendra un patrón, ¿no? Que si quieres, Sandrita, los podríamos desarrollar. Claro, sin embargo, mencionaste una palabra que no quiero pasar por alto. Dijiste, se empiezan a relacionar desde la carencia o desde la alerta. Aquí me gustaría que viéramos los dos polos, porque tenemos, digamos, el tipo de persona que de pronto no superó las heridas y continúa en la edad adulta amando desde la carencia, desde la necesidad, en fin, como muy bien lo describiste, pero también está el otro polo, las personas que trabajaron mucho en sanar esas heridas y se fueron al extremo de la alerta. Es decir, ya cualquier cosa se vuelve una bandera roja, ya cualquier cosa, y esto lo digo pues digamos con conocimiento de causa, o sea, cualquier mínimo gritico, ya me recordó por allá mi papá cuando llegaba, esto es un ejemplo, pero creo que funciona para que lo analicemos. Uh Ya -huh. me recordó por allá el papá cuando me gritaba, entonces no me voy a dejar. O sea, creo que ahí están esos dos extremos. El que es desde la carencia, de me tienes que cuidar y está encima, 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 perdón, Uh y -huh. está la otra, el otro extremo, que es la alerta permanente, que es yo no me voy a dejar, yo no voy a permitir cualquiera de los dos, claro que es el ego, por supuesto que es el ego, pero ahí están los dos polos, el que se mantiene en la defensa activa y el otro que se mantiene en la carencia casi suplicante, los migajeros que llaman. Totalmente, totalmente. Bueno, amar desde la carencia es cuando la persona está siempre pensando de que no es suficiente, ¿no? Entonces hay como una falta de amor incondicional, porque claro, no puede entregarse por completo a la relación. ¿Por qué? Porque piensa que no es suficiente y siempre falta algo, y siempre falta algo. Y cuando llega algo que la persona completa en el sentido de que dice, bueno, ahora sí, yo creo que ahora puede ser que pueda amar, no, algo, hay una voz interna que le dice que
no es suficiente. Y esto se da cuando desde niño sentimos que el amor depende de nuestra conducta, depende de nuestros logros, depende de la perfección, en tanto y en cuanto seamos perfectos. Es como que la persona siente que el amor se tiene que ganar, ¿no? Y en la Ujú. adultez, en una relación de pareja, aparece el miedo al constante al rechazo, ¿no? A la Como a no ser autoexigencia. suficiente, ¿sí? O sea, Exacto. cuando empiezan a creerse, no soy suficiente, no soy suficiente. Claro, y Y entonces hay la personas que se quedan, autoexigencia, claro, hay claro, como una y se quedan, autoexigencia a ser suficiente, claro. claro, y se quedan patinando ahí, eso genera relaciones muy dolorosas, porque, pues imagínate la persona pensando todo el tiempo que no es suficiente. No, no se debe permitir. Sí, Pero ¿y qué mecanismos? Sí, ibas a decir sí. algo. No, y aparece además la complacencia, ¿no? Y la La incapacidad de sumisión. mostrarse, y la incapacidad de mostrarse vulnerable, es decir, de no quedar expuesto emocionalmente. ¿Por Mm. qué? Porque la persona quiere ser perfecta, ¿no? Entonces, así sería amar desde la carencia, claro, sí. Claro, y a veces permitir muchas faltas de respeto y todo el asunto. Pero, ¿qué mecanismos de defensa aparecen con mayor frecuencia, por ejemplo, en los adultos que tuvieron esas heridas tempranas y no las sanaron o no las conocen? ¿Cómo se defienden? ¿Cómo entran en acción de defensa? Sí, claro, los patrones estos que nacieron en la infancia como estrategias de supervivencia emocional, que son huir, controlar, complacer, reprimir, volverse perfecto, desconfiar o depender, no van desapareciendo con los años, bien, no es que se curan con el tiempo, al contrario, se integran en la estructura del ego y se convierten en programaciones automáticas subconscientes, moldeando cómo la persona de adulta piensa, siente y se vincula, especialmente en la pareja, ¿no? Que es un tipo de Ujú. relación mucho más íntima y cercana en tiempo y espacio. Y es el tipo de relación donde más se activan las heridas. Entonces, como tú bien decías, claro, estas heridas se mantienen y entonces ahí llegan los mecanismos de defensa, ¿bien? Porque aunque que son mecanismos para que la mente se mantenga con esas heridas, porque la persona es como que aprendió a desarrollarse, aprendió a pensar, aprendió a sentir desde esas heridas. Entonces, aunque el cuerpo crece, la herida sigue interpretando la realidad con la lógica del niño, ¿no? Si me alejo, no me lastiman. Si controlo, no me engañan. Si complazco, no me vuelven a avergonzar, ¿no? Si doy más, Ah, no me dejan. Y si soy perfecto, no me critican, ¿no? Entonces, claro, en mecanismos de defensa, la huida, el control, la complacencia, esto de dar siempre más porque no se cree uno suficiente, y esto de querer ser perfecto, ¿no? También, ¿bien? claro. El de la huida es, yo creo que uno de los más actuales, porque casi siempre cuando sentimos que en una relación se percibe cierta alerta de amenaza, pues la mayoría de gente lo que hacemos es que huimos, ¿no? O sea, no sé esto, qué tan frecuente lo ves, por ejemplo, en tus terapias. Sí, 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 sí. Las parejas actuales se convierten en espejos que reactivan estos programas inconscientes. Y entonces surge mucho, sí, esto de pues, que se puede interpretar como el miedo al compromiso, ¿no? La persona, claro, cuando la relación se empieza a profundizar, ahí es como que le da miedo y aprendió a amar desde la huida. Se llama también apego Apego evitativo. evitativo, sí. O no Exacto. necesariamente tiene que darse en el momento en que la relación se está profundizando. Puede ser un momento donde ocurre un disparador inconsciente de esa herida psicológica. Ponía ahorita el ejemplo de pronto, eh, lo vuelvo a repetir, y es cuando si tú, por ejemplo, creciste en un hogar donde alguno de los parientes era demasiado hostil y era gritón, por ejemplo, cuando Ujú. tú creces y tu pareja de pronto en medio de una discusión se pone gritón, tú vas a huir, tú vas a Claro, huir. claro. O sea, entra como el mecanismo de defensa y probablemente pues ya ni siquiera por tu pareja, sino por esa condición de esa herida psicológica que todavía está ahí, Ujú. prefieras incluso, como dicen, deje así.
O sea, como que se quedan las cosas ahí en el limbo y por eso es que decimos que nos podemos sabotear. Pero pues la gente incluso es consciente de eso, pero como que dice, ay, no, no, ya, si ya salí de la infancia donde me tenía que aguantar a fulanito de tal o a fulanita de tal que eran tan gritones o tan gritonas, pues yo que voy a volver a estar con una pareja tan gritona, qué pereza, ¿cierto? Claro, Es más o claro. menos como lo que se... Patrones de protección, hablemos de eso. Ah, no, pero antes de esto, cuando tú mencionabas las heridas tempranas, ¿esto se manifiesta de algún modo físicamente? Porque la huida, digamos que es como entrar en contacto cero, cortar, bloquear, en fin, lo que sea, pero ¿hay alguna manifestación física de estas heridas que de pronto están ahí y no se han tratado? Sí, sí, sí. Antes también mencionar esto importante que mencionas, ¿no? Que también se pueden activar cuando se ven patrones anteriores en la familia, ¿no? Es verdad, se pueden activar así, ¿no? Y estos, vamos a hablar de estos mecanismos que emergen en la vida adulta y no son rasgos negativos en sí mismos, sino estrategias de supervivencias creadas en la infancia para proteger al niño de un dolor que no Ujú. podría comprender ni procesar, ¿no? Entonces, Sí. esta herida de rechazo genera huida, genera desconexión emocional, ¿no? Y también genera necesidad de soledad para sentirse seguro, evitación de la intimidad emocional, genera racionalización excesiva para no sentir y genera también abandono de relaciones cuando se acercan demasiado, que es un poco lo que hablábamos antes. Que la huida no es falta de amor, sino miedo a revivir la vergüenza de no ser deseado, ¿no? También está la herida de abandono, que genera un miedo intenso a la soledad, que genera necesidad de aprobación constante, genera también victimismo como forma de obtener cuidado, genera dificultad para poner límites y también genera un efecto que es la fusión emocional en las relaciones, es decir, la identidad personal se diluye en la del otro. Bien, incluso la Mm, persona comienza a sentir las emociones que el otro siente. Es un efecto mm. bastante interesante que es como la fusión emocional. Y luego tenemos la herida de traición, que genera la necesidad de estar al mando siempre, dificultad para Ujú, delegar, dificultad para soltar, sospecha permanente, ujú. manipulación para evitar vulnerabilidad, es decir, para no sentirse uno expuesto emocionalmente, para no mostrar sus miedos, su dolor o sus inseguridades. Y también está la herida de la injusticia, ¿no? Que genera una rigidez mental y moral. Es decir, esas personas que son muy rígidas, ¿no? Que esto es así y no hay otra opción, o un Sí, perfeccionismo obsesivo, desconexión afectiva, incapacidad de expresar vulnerabilidad y una autoexigencia agotadora, ¿no? Porque en este caso la rigidez es una armadura creada para sobrevivir en un entorno donde sentir parecía ser un error, ¿no? sí, sí, Recordemos sí, claro. que antes en la sociedad se educaba así, ¿no? Sí, de hecho, en un trabajo que hacía con alguien que quiero mucho, hablábamos de esos patrones ancestrales y Sí, entonces nos dábamos cuenta que la mayoría de familias hasta la década aproximadamente de los 90 sí, era muy mal visto la vulnerabilidad, o sea, estaba muy mal vista la vulnerabilidad, estaba muy mal visto que alguien contara de pronto qué pasaba al interior de su familia, que lo vieran débil, que sí, y todo el claro. tiempo tenías que estar impecable. Le llamaban mesura, le llamaban aplomo, ¿cierto? Tienes que mantenerte en aplomo. Y Ujú, esto de algún modo está generando hoy, está pasando factura, porque cada vez menos personas están dispuestas a abrirse en su vulnerabilidad y lamentablemente también para el otro lado, Mariano, se ha visto que ya las personas tampoco saben valorar la vulnerabilidad. No podemos dejar ujú, de lado esto. O sea, hay personas que lamentablemente siguen pensando que medio mundo nació para comerse vivo al otro medio mundo. Entonces, estamos en un momento muy complicado donde este tipo de temas son de tremenda importancia, no solo en vía de la sanación, sino también por discernimiento, por saber con quién sí te abres y con quién no te debes abrir. Un abrazo
a Gloria Costa que nos acompaña a esta hora desde los Estados Unidos y veo que también está Carmen Manchola en San Francisco, California. Dice, yo soy una, vengo de padres divorciados y gritaban todo el tiempo. Apuesto, Carmen, que sigues soltera. Contéstame nomás, ¿sí o no? ¿Sigues soltera? Claro, es que yo me identifico mucho con eso. Mira, para mí una alerta roja es un hombre gritón. Yo empiezo a ver un hombre gritón y yo le huyo. No me gustan, no me Claro. gustan. Y yo creo que hace parte de este tipo de situaciones que a veces vivimos que se quedan en la infancia de 0 a 7 años y que cuando estamos en la edad adulta, pues no nos gusta. Y ya, y eso está bien, pues las estamos conociendo hoy para que ustedes tengan la información de primera mano. Bien, me ibas a hablar de la manifestación física y nos contaste cómo se manifestaban entonces las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia y cómo se activan en la edad adulta estos disparadores Mm. psicológicos que tanto tienen que ver. Sí, sí. Te hablé en cierta forma de cómo se manifiestan en la mente. Si quieres, podemos profundizar un poco de cómo se manifiestan en el cuerpo, Sandrita. ¿Te parece bien? Perfecto, me Mm. encanta, claro. Por ejemplo, la herida de rechazo genera contracción, retraimiento y bloqueo sensorial. Cuando se activa, el cuerpo responde intentando desaparecer, ¿no? Pero claro, a veces hay situaciones en las cuales no podemos desaparecer, no podemos irnos, ¿no? Entonces empieza el cuerpo a emitir una sensación de vacío en el pecho, una respiración superficial, hombros encogidos hacia adelante, dificultad para sostener contacto visual, entumecimiento emocional o desconexión del cuerpo. Porque claro, es el eco somático del niño que aprendió a hacerse pequeño para no sufrir. La herida de abandono genera ansiedad física, apego compulsivo y agitación interna. Es decir, el cuerpo entra en pánico ante la idea de quedarse solo. Y ahí empiezan palpitaciones, opresión en el pecho, nudos en el estómago, sudoración, temblores o inquietud, incapacidad para relajarse y sensación de vacío que pide ser llenado inmediatamente. Porque el cuerpo actúa como si la ausencia del otro fuera una amenaza de supervivencia. Luego está la herida de humillación, que genera pesadez, vergüenza, vergüenza corporal y autocontrol extremo. Porque claro, la vergüenza se manifiesta de forma física y silenciosa, con el enrojecimiento del rostro, tensión en el cuello y la mandíbula, inclinación de la cabeza hacia abajo, sensación de reducirse o de querer esconderse y dificultad para ocupar espacio o hablar, porque ahí el Estos, cuerpo, estas, sí, 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 ahí el cuerpo, y ya me vas a contar con qué pasa con el cuerpo, pero esto se da principalmente en personas que crecieron en hogares hostiles, donde de pronto se daba mucho el tema del bullying intrafamiliar o tuvo hermanos que lo ridiculizaban, o a veces uno de los progenitores lo ridiculizaba, y cuando crece entonces se descontrolan las emociones y se empieza a dar esa rigidez en la cara, se ponen rojos porque todavía viene esa vergüenza inconsciente y dice, esta vez no me voy a dejar. Eso también puede pasar. ¿Qué pasa más en el cuerpo? exacto, exacto. Sí, se da en situaciones donde una persona creció y ha sido muy expuesta, muy criticada y muy humillada, ¿no? En la infancia. Y no, claro, lo que iba a decir que el cuerpo revive la sensación de haber sido expuesto y criticado. Por eso el enrojecimiento del rostro, la tensión en el cuello y la mandíbula. También está la herida de traición, que es la que genera hipervigilancia, genera impulsos de control y rigidez muscular. Y es cuando aparece la sospecha o el miedo a la deslealtad, ¿no? Entonces aparece la tensión en la mandíbula y el abdomen, la mirada fija y vigilante, las manos apretadas o gestos bruscos, aumento del ritmo cardíaco y hiperactivación del sistema nervioso, porque claro, el sistema es como que se pone en lucha, ¿no? Porque el cuerpo adopta una postura defensiva para evitar volver a sentirse vulnerable, ¿no? Porque claro, la herida de traición a uno lo hace sentir vulnerable, ¿no? Porque fue traicionado. Y luego está la herida de injusticia, que genera rigidez postural,
frialdad corporal y autocontrol emocional. Y esta herida se expresa como contracción interna y autocensura. Y se manifiesta en el cuerpo como con una columna rígida, la respiración contenida, poca expresividad facial, tendencia a endurecer la voz o el gesto y dificultad para relajarse o mostrarse vulnerable. Y ahí el cuerpo replica la antigua necesidad de ser perfecto para evitar el juicio. Así que ahí tenemos un esquema resumido de cómo estas heridas se manifiestan a nivel corporal también. Y estas heridas pueden tenerse simultáneamente, una persona puede tener muchas heridas simultáneamente o pueden ir en una especie de escalamiento, es decir, que primero pasa fuerte, por ejemplo, por la herida del abandono, después la herida del rechazo y después más adelante aparece la herida de injusticia. ¿Cómo más o menos se comportan estas heridas en el inconsciente de la persona en la edad adulta? Se pueden tener las cinco, pero en líneas generales y en las consultas lo que yo veo es que eh, sí, se prioriza o predomina una por sobre las demás. Porque digamos que una persona tuvo una experiencia muy fuerte de alguna y alguna quedó más marcada que otra. Pero eso no significa que las otras no puedan estar, ¿no? Porque habitualmente en la infancia nosotros hemos tenido, o sea, en nuestra vida, hemos tenido alguna humillación o alguna traición, algún abandono, que el abandono puede ser también indiferencia, no necesariamente que el padre haya abandonado a la persona, puede hacer falta de atención. Tiene mucho que ver también cómo la persona lo haya ido manejando, lo haya ido interpretando, pero a nivel general, siempre cuando se hacen los estudios de las heridas, una predomina por sobre las otras, pero hay personas que digamos, en menor nivel o en menor grado también tiene sí, secuelas o síntomas de las otras heridas y un poco de todas, ¿no? Por eso, claro, Claro. al hablar uno se da cuenta cuál es la que predomina y empieza a trabajar por ahí. Y cuando esa se sana, se puede empezar por otra, ¿no? Siempre Ujú. ordenados. Existen algunos patrones de pronto de protección que uno creó en la infancia y que cuando está grande, cuando está en la edad adulta, se transforman en comportamientos automáticos y que cuando justo salen es cuando se sabotean las relaciones o los vínculos. Sí, totalmente, totalmente. Sí, porque uno es como que no se da cuenta, no se da cuenta, y empieza en los vínculos a tener lo que se llama la dependencia emocional, ¿no? Es Sí, decir, la pareja se vuelve como la fuente de valor, se vuelve como la fuente de seguridad, de pertenencia, de calma, de identidad. Entonces, claro, a veces la dependencia emocional surge claro, de la herida de abandono, de la herida de rechazo y la herida de humillación. Y la persona es como que de manera automática, como tú mencionas, se empieza a manejar de esa manera. Necesita validación constante para calmar la inseguridad, confunde cercanía con posesión, teme la libertad del otro automáticamente, como tú bien mencionas, a nivel subconsciente. Por eso se trata tanto también estos temas en terapia, porque muchas veces la persona no se da cuenta, pero su propia pareja le tiene que mencionar, o se lo dice, ¿no? ¿Qué miedo tienes de mi propia libertad? O por qué confundes posesión con cercanía, o por qué necesitas tanta validación constante para calmar esa inseguridad, o también exigencias, reclamaciones, demandas, vivir en estado de alerta emocional todo el tiempo, y esta ilusión de que si la otra persona está, todo está bien. Y, claro. y a veces la otra persona, quizás por temas de trabajo, no está y no tiene por qué la otra persona sufrir tanto. Entonces, claro, todo eso son rasgos de la dependencia emocional. Pero está bien Que recordar que... Sí, sí, dime, Sandrita.
No, 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 continúa, ya te pregunto. No, que hay que ir pienso que hay que ir hacia un amor auténtico, ¿no? Cuando se van todas estas heridas y se deja de lado la dependencia emocional, eh, este amor auténtico que menciono surge de la unidad interior, reconoce la libertad del otro, no exige ni utiliza el vínculo como refugio emocional, se expresa con presencia, no con control, se sostiene en la verdad, no en la necesidad, y da, pero da porque está lleno, no porque necesita recibir. Y eso es lo que un poco menciono también, como que hay una esperanza de que hay otra forma de amar. Por eso quería continuar. Sí, dime, dime. Lo que pasa es que suena muy bien, suena idílico realmente, pero cuando uno se pone a hablar pues con muchos hombres y con muchas mujeres, se va a dar cuenta que lamentablemente hay patrones que surgen a partir de experiencias pasadas en las que sí que tenían esa confianza, pero les quebraron esa confianza y todavía existe ahí esa herida o esa marca, ¿cierto? Y yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué señales permiten distinguir dependencia emocional de amor verdadero? Porque si bien estamos aquí muy tirados hablando del tema de no controle, relájese, tranquilo, tranquila, todo está bien, también está la otra parte, tú sabes que yo siempre te pongo la otra cara de la moneda, y es gente que se ampara justamente en todo este discurso que es muy sólido, que si se hace bien sí que logra y está verificado que se logran relaciones sanas, pero se amparan en este discurso para justificar su irresponsabilidad afectiva con los demás. Entonces te dicen, no controle cuando ha tenido actos irresponsables, incoherentes con esa persona, ¿cierto? Es ahí donde te quiero preguntar, ¿cómo se distingue? ¿Qué señales particulares son las que le dicen a una persona? Ojo, usted está en una relación de dependencia emocional. Ojo, usted está en alerta de entrar en una relación con un mentiroso. Ojo, usted está en alerta de entrar en una relación con un manipulador o una manipuladora. ¿Qué tipo de señales hay? Interesante la pregunta, Sandrita. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas personas confunden dependencia emocional con amor porque desde muy temprano el ego aprende a asociar el afecto con supervivencia, ¿no? Entonces, cuando las heridas tempranas no fueron sanadas, el ego convierte a la pareja en un sustituto de salvación personal, cargándola con la tarea imposible de llenar vacíos que no le pertenecen, ¿no? Entonces ahí, Ujú, cuando la pareja en cierta forma se vuelve para esa persona la fuente del amor o la fuente de su valía, la fuente de pertenencia, la fuente de seguridad, la fuente de tranquilidad, de calma, de identidad también. Es decir, hay personas que piensan, es como que si están con una persona que es valiosa, ellas valen, ¿no? Y uno ya vale por sí mismo, ¿no? Si están con claro, una por persona que existir. tiene, claro, si están con una persona que tiene una gran personalidad y una gran seguridad, ellas mismas sienten esa personalidad y esa seguridad que viene de fuera. Entonces ahí estamos en dependencia emocional. O sea, este vínculo, de esa manera, ese vínculo es confundido con amor porque genera intensidad, genera urgencia y genera una aparente fusión emocional. Sin embargo, todo esto nace del miedo y no nace del amor. Entonces, la clave es distinguir entre este amor egoico, este amor desde el miedo, este amor que genera dependencia emocional, con el amor verdadero. ¿Bien? Y las señales del Ujú. amor verdadero, libertad emocional, por ejemplo, es decir, la persona siente que puede ser uno mismo, sin miedo a decepcionar, no necesita demostrar nada para ser amado. Entonces, si una persona está en una relación donde hay libertad emocional, que siente que pueda ser ella misma o él mismo sin miedo a decepcionar y que no necesita demostrar nada para ser amado, muy probablemente esté en una relación de amor verdadero. Libertad emocional. Segundo, presencia tranquila. Es decir, no hay urgencia ni ansiedad por saber dónde está el otro. El vínculo se Ajá. siente seguro, aunque haya silencio o aunque haya
distancia. El otro día en una terapia de pareja, una integrante, una pareja le decía al otro, al hombre, decía, es que parece que te pesa el silencio. Es que, claro, hay personas que les pesa el silencio, no pueden estar en silencio con la pareja porque ese silencio se siente como un abandono, se siente como una inseguridad, se siente como que hay distancia. Y en realidad estamos hablando de algo sagrado, que es el silencio, que es muy bonito, pero claro, si hay una herida, la persona no puede estar en silencio y le pasa como le sucedía a esta persona que sentía que la otra persona le pesaba el silencio. Luego también hay elección, no necesidad. En una pareja de amor verdadero estamos hablando, ¿no? Es decir, estás con la persona porque la eliges cada día, no porque temes perderla, porque la eliges cada día y hay elección, no necesidad. Hay límites sanos. Puedes decir no, puedes pedir espacio, puedes expresar lo que sientes sin temor al abandono, porque la otra persona, si tú te sientes libre de decir que no a algo, la otra persona dice, ok, no hay ningún problema, se puede pedir espacio, se puede expresar lo que uno siente, hay un crecimiento mutuo, ambos se impulsan a ser mejores, no desde la Ujú. exigencia, sino desde la inspiración. Hay paz Qué bonito. interior. Claro, hay paz interior en la relación. El amor verdadero puede tener momentos difíciles, pero en su base hay serenidad, no tormento. Y también hay responsabilidad afectiva, es decir, hay diálogo honesto, hay escucha activa, hay compromiso con lo que ambos sienten. Es muy interesante lo que decías antes, ¿no? Si un hombre es gritón, no me gusta, no me atrae, no lo quiero. Claro, porque ahora las parejas conscientes hay, o sea, ya vienen con un perfil comunicacional muy diferente. O sea, la comunicación no violenta, la comunicación asertiva, la escucha activa. Esto que muchas personas tienen que hacer grandes cursos para aplicarlos en la vida cotidiana, hay personas que ya vienen con una comunicación que es no violenta, que es amable, que es respetuosa, que escucha, que es empática. Entonces, en cierta forma, también tiene que ver, Sandrita, con la evolución de la conciencia de las personas. Yo creo que son dos premisas muy importantes. Uno, no tienes que gritar. Dos, no subestimes. O sea, es que son dos cosas que de verdad son innegociables. A mí me gustaría precisamente entrar en un punto que yo creo que va a ser detonante para muchos de los que estamos aquí conectados escuchando esto, y es que cuando uno está formando ese carácter entre los 0 y los 7 años, pues todas esas vivencias que tiene con la familia de algún modo se van convirtiendo o en heridas o en buenos recuerdos, todo hay que decirlo. Pero, ¿qué tanto impactan las promesas incumplidas, la incoherencia, la falta de confianza o de fiabilidad, de que me dices una cosa y no me la cumpliste por parte de los cuidadores o los progenitores o los familiares, para que cuando yo esté en la edad adulta o tú estés en la edad adulta, cuando te faltan, por ejemplo, a la palabra, cuando te incumplen promesas, cuando se comportan con incoherencia? O sea, ¿cómo impacta esa herida que de pronto tú la detectaste desde que estabas chiquito y llegas a la edad adulta y te enfrentas con ese tipo de situaciones en una relación? Sí, muy bien, Sandrita, muy bien, muy claro y un punto, como tú mencionas, detonante porque muchas personas se pueden sentir identificadas. Las promesas incumplidas por parte de los padres tienen un impacto muy profundo en la vida adulta y especialmente en la pareja, mucho más de lo que las personas se imaginan, porque no se trata solo de cosas del pasado, sino de heridas en la confianza muy básica, ¿no? Que luego se proyectan directamente en las relaciones íntimas. A ver, erosionan la confianza básica como primer punto, ¿no? Porque cuando un padre promete algo y no lo cumple, repetidamente, y lo hace repetidamente, el niño aprende que lo que me dicen no es seguro. Lo que Ujú. espero nunca llega. Nunca puedo confiar del todo. Entonces, imagínate en un niño en su sistema de pensamiento que se ha estructurado ese sistema de pensamiento con esas tres creencias, ¿no? Lo que me dicen no es seguro, lo que espero nunca llega y no puedo confiar del todo, ¿no? Entonces, en la pareja, esto se traduce en hipervigilancia, porque claro, ¿cumplirá lo que dijo? La persona le dice algo Wow. y la persona dice, ¿cumplirá lo que dijo? Miedos anticipados. Seguro se va a Mm. olvidar, seguro se va a olvidar, no lo va a hacer. Entonces hay como una
dificultad para relajarse en el vínculo, porque hay miedos anticipados y hay hipervigilancia. Después también activan el miedo al abandono. Las promesas incumplidas no son solo faltas de palabra. Para el niño se sienten como microabandono en la niñez. Ahora, en la vida adulta, en la pareja, pueden aparecer ansiedad cuando el otro tarda en responder, sensación de inseguridad aunque todo esté bien. Como decíamos antes, el silencio, el mínimo silencio para muchas personas ya le es señal de inseguridad. ¿Por qué no me habla? ¿Qué pasa? Cuando en realidad la otra persona quizás está pensando en algo. Entonces, hay como una sensación de inseguridad aunque todo esté bien. Necesidad de más pruebas de amor. Eso es clásico del amor egoico también. Más pruebas y más pruebas de amor. La persona quiere necesidad de pruebas, ¿no? Reacciones exageradas ante pequeñas decepciones, ¿no? Entonces, eso, esta falta de palabra, esta falta de confianza de los padres, activan también el miedo al abandono y generan patrones también de autosacrificio o complacencia, porque muchos niños aprenden, si soy bueno, quieto, perfecto, tal vez esta vez sí cumplirán, ¿no? Entonces, en la pareja, ese patrón se transforma en complacer en exceso, evitar límites por miedo a perder al otro, soportar más de lo que deberían y idealizar al otro para no sentir dolor. Y también compensan con expectativas irreales. Porque claro, al no haber tenido adultos coherentes, de grandes buscamos en la pareja que nunca falle, que nunca decepcione, que nunca deje de estar disponible, que sea más confiable que los padres. Entonces, hay como una exigencia. Entonces, esto genera frustración porque ninguna pareja puede llenar los vacíos de la infancia por completo. Y también dificultan la construcción de la intimidad emocional, Sandrita, porque la frase interna suele ser, si me ilusiono me van a fallar. Entonces, hay como un resultado en la mente de la persona de dificultad para abrir el corazón o Sí, relaciones mejor tibias. solo, mejor solo que mal acompañado. Es como el Exacto, resultado de la ecuación, de esta ecuación por esa herida de falta de exacto. las palabras y de incoherencia. Y cuando hablamos de los mecanismos de defensa, ¿sí? Precisamente que toma una persona que identifica que probablemente su pareja toma comportamientos que le disparan esa herida de falta de promesa incumplida o de falta de integridad en la palabra y demás. ¿Qué tipo de mecanismos entran? Además, por ejemplo, de decir, ay no, mejor solo que mal acompañado, que sería como la fácil, pero previo a eso, ¿qué tipo de mecanismos se activan? Sí. Bueno, la evitación emocional, porque para no sentir decepción otra vez, la persona evita, ¿no? ¿Y qué es lo que evita? Bueno, en la relación evita hablar de lo que duele, ¿bien? Cosas del pasado que le duelen, la persona lo evita, mostrar vulnerabilidad y comprometerse demasiado, ¿bien? Porque el mensaje interno es, Sandrita, si no espero nada, no me lastiman, ¿bien? Entonces, se muestra a la persona con falta de compromiso, con falta de vulnerabilidad, de expresión emocional y de evitar ciertos temas. Y esto erosiona la comunicación, ¿no? Porque en realidad en una pareja de amor consciente y de amor verdadero es una pareja en la cual se puede hablar absolutamente de todo, ¿bien? Y si hay algo que duele, bueno, mejor, porque se habla y se sana, ¿no? Entonces, uno de los primeros mecanismos es la evitación emocional. Segundo, la hipervigilancia, porque el cuerpo se acostumbra a anticipar fallos para no volver a sentir la herida. Entonces la persona comienza a analizar cada palabra, a detectar microcambios de tono, Yo, buscar, buscar señales de abandono. Entonces, porque claro, el mensaje interno es mejor detectar el peligro antes de que duela, ¿no? Entonces, y salir corriendo. sí, Sí, es verdad, las es, mujeres detectan, tienen mucha empatía y detectan también cambios de tono. Pero no, a veces es con discernimiento también, porque un cambio de tono no significa que la persona esté siendo, no sé, infiel o cosas así. no, yo creo que es más, es lo que tú dices, es como previo a que pase algo
que te pueda doler, empezar a notar, por ejemplo, qué tanta integridad en la palabra tiene, qué tan coherentes son sus palabras con sus actos. Pero yo creo que eso no está mal. Eso es una observación inteligente de autoprotección precisamente porque ya hemos trabajado esas heridas que de pronto sí existieron en la infancia, porque te decía, por ejemplo, el papá o la mamá, hoy te llevo a tal parte, y no pasaba. O sea, lo que llaman las promesas incumplidas. Entonces, cuando estás ya en la edad adulta, pues no quieres que te vuelva a doler, y si ves que de pronto hay una persona que no está como en esa misma tónica o que va a hacer pues lo mismo, pues tú frenas y ya está. ¿Que sabotea la relación? Probablemente sí. Pero es que, Mariano, yo creo que cuando estamos hablando de estos temas, por eso insisto tanto con la contraparte de demostrar de verdad compromiso, de no cambiar el discurso, eh, pues todos tenemos que estar en esa misma tónica de protegernos, porque si todos nos ponemos como a confiar de buenas a primeras, a pesar por mucha terapia que se haya hecho y demás, pero vuelves y sales sin anestesia, es decir, sales al mundo como sin ninguna precaución, pues de nuevo te van a reventar las heridas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener mucho discernimiento también, mucho Sí, discernimiento para saber, claro, los vínculos, cuáles son los vínculos que uno elige tener, cuáles no, y obviamente hacer mucho trabajo interno con estas heridas. Y otro de los mecanismos de defensas que quedaban era la minimización, ¿no? Porque claro, de niño se aprende a minimizar para sobrevivir cuando hay falta de confianza, ¿no? Entonces, porque el niño dice, no pasa nada, no era tan importante. Entonces, en la pareja esto se vuelve como justificar lo injustificable o no reconocer cuando algo duele o hacerte pequeño para no molestar, porque claro, el mensaje no, interno es, si siento menos, sufro menos, ¿no? Luego no, no, también está no, la intelectualización, ¿no? Que es sí. convertir la emoción en análisis para no sentirla. Y ahí está donde ingresa esto de explicar todo, analizarlo todo, buscar lógica donde solo hay dolor, porque el mensaje interno es, si entiendo, controlo. Fíjate el ego lo que es, el ego es Sí, tremendo. sí, Si sí, sí, entiendo, porque claro, controlo. Entonces busca claro, entender todo. porque lo traduces, claro, lo traduces en palabras, porque es que no, yo creo que no hay nada más drenante que la incertidumbre, que no poder entender. Entonces, claro, esa es una herramienta, un mecanismo de defensa que usamos muchas personas, y es que intelectualizamos el sentimiento, o sea, tratamos de explicarlo, de traducirlo, de entenderlo, para ver si Sí. así sacamos alguna estrategia que nos impida que nos duela, por ejemplo, cuando está doliendo, lo que de algún modo también es un bloqueo para la sanación, supongo, porque ahí vas a entrar tú como terapeuta a decir, no, 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 Un bloque. Mariano. A ver, si se hace con, hay que ser muy honestos con nosotros mismos, ¿no? Sí. Por supuesto, entender, comprender una situación, por supuesto que es muy útil entenderla y comprenderla para sanarla. Lo que sucede es que uno tiene que ser muy honesto con uno mismo y muy auténtico de saber si en realidad hubo una herida activada y la persona está tratando de ocultar sus sentimientos, ocultar la herida, ocultar el dolor, intelectualizándolo o racionalizándolo. Y eso lo sabe uno mismo. De afuera, Mm, muchas veces uno muy poco puede hacer de afuera. Uno mismo lo sabe, ¿no? Si realmente le duele, realmente siente algo que no está bien, siente que se activó una herida y la persona dice, bueno, voy a entenderlo, voy a intelectualizar y así me siento más feliz. Bueno, eso es en un corto plazo. En un largo ujú. plazo, la herida se va a activar en cualquier momento. Entonces yo siempre, como tú mencionas, ¿no? Como terapeuta, abogo más o invito a sanar estas heridas, para así uno puede comprender e intelectualizar de una manera libre, sin dolor, Claro. sin negación, uno no está ocultando algo, está comprendiendo y está entendiendo
porque quiere comprender y quiere entender, que además es algo muy, pero muy útil, ¿no? A ver, la mente tiene, como lo vimos aquí, la mente tiene la parte racional, que es muy útil, y tiene la parte emocional y sentimental, ¿no? Y la parte Sí. instintiva. Y todas tienen que estar sanas, y todas tienen que ser muy ricas, y todas tienen que, o sea, estar alineadas para que uno tenga un bienestar integral y una plenitud, y una paz, y una calma, y una tranquilidad. Entonces, hacia ese camino vamos, Sandrita. Muy bien, y me gustaría, por ejemplo, que profundizáramos en el tema de las proyecciones, porque pues ya hablamos del mecanismo de defensa, de incluso tratar de intelectualizar o traducir el sentimiento en palabras, pero ¿qué pasa con las proyecciones? ¿Cómo funciona? Perdón. Proyectar es cargar al otro con lo propio, ¿no? Y es un mecanismo, o sea, el mecanismo que se activa es atribuir al otro emociones, intenciones o defectos que en realidad son propios, ¿no? Como por ejemplo, sentir celos irracionales y acusar a la pareja de desinterés cuando la raíz está en el miedo al abandono no resuelto, ¿no? Ujú. Entonces, ahí uno mismo lo tiene que ver, ¿no? A ver, cuánto es del otro y cuánto es de uno mismo, ¿no? Porque claro que la pareja quizás puede estar realmente con desinterés o indiferencia, pero eso no da lugar tampoco a que uno sienta, a que uno mismo siente unos celos totalmente irracionales, ¿no? Y que Que puede atribuya ser a lo... Sí, dime. que puede ser parte del biorritmo también, porque pues los seres humanos no todo el tiempo estamos en el mismo estado de interés, de actividad, sí, o sea, también hay momentos donde uno está como a su rollo o la otra persona está a su rollo y eso no significa que haya un tercero o que ya no haya sentimiento, ¿ok? Claro. Entonces, ahí uno mismo saber si está haciendo este gesto, ¿no? De la proyección, de cargar al otro con lo propio, ¿no? Atribuir al otro emociones, intenciones o defectos que en realidad forman parte de una herida no sanada, ¿no? Así que así funciona en cierta forma la proyección dentro de la pareja. Luego también está la negación, que no lo vimos la racionalización, la Sí. intelectualización, pero la negación, que es, bueno, básicamente ocultar la herida, que es Ujú. rechazar la realidad del dolor o de la pérdida, por ejemplo, ignorar señales de maltrato o desconexión emocional, manteniéndose en una ilusión de normalidad, ¿bien? Hay desconexión emocional, pero la persona hace como que no pasará nada. O O sea, te hay gritan y no pasa nada, nada, se te mantiene abren la los relación. ojos y no pasa Exacto. nada. Y eso no es bueno, porque ahí vamos a No. entrar al otro punto, y es que a mí hay una palabra que me atormenta mucho cuando hablamos de estos temas de relaciones, y es cuando entramos en relaciones de sumisión. Y esa Ujú. relación de sumisión va a tener que ver mucho con esto, porque las personas que de pronto no han trabajado mucho su parte interna, su amor propio, entran a tratar de sentirse indispensables todo el tiempo, de ser perfectos, de que el vínculo se pueda mantener, que no haya problemas, que no haya peleas, entonces tengo que estar calladito, sumiso, disponible, haciendo todo lo que me digan para que no haya problemas. Y esos son vínculos muy poco sanos, Mariana. Sí, totalmente. Sí, la relación de sumisión, hay que ver cuando uno entra en esta relación de sumisión, porque ¿qué sucede? Renuncia al propio deseo. Es decir, la persona sumisa deja de expresar lo que quiere por miedo a molestar, por miedo a decepcionar o por miedo a generar conflicto, ¿no? Ujú. Entonces, la persona en cierta forma empieza con frases de, si estás bien, yo estoy bien, decide todo tú, hacemos lo que tú quieras. Entonces, se va a perder, a ver, una vez puede ser, pero eso necesita un equilibrio, ¿no? Entonces, se va Claro. perdiendo la identidad propia, ¿no? Hay como Mm. lo que se llama la hiperadaptación, porque claro, hay como una acomodación constante. La balanza emocional siempre se inclina hacia las necesidades del otro. Entonces, Despersonalización también podría entrar ahí. Despersonalización.
Claro, vendría a ser como que cuando se va perdiendo la identidad propia. Entonces se pierde la identidad y se llama también despersonalización. También cambiar planes para complacer, dejar hobbies, dejar amistades, dejar proyectos, ajustar siempre el No. comportamiento para evitar tensiones. Entonces, es una forma inconsciente de ganarse la seguridad del vínculo. La persona piensa que el amor se lo tiene que ganar. Entonces ahí empieza a cambiar planes para complacer, dejar hobbies, dejar proyectos, dejar amistades y ajustar siempre el comportamiento para evitar tensiones. También se da el miedo a decir que no en las relaciones de sumisión. El límite Mm, se vive como peligro. No se ponen límites ujú, claros, se toleran faltas de respeto o incoherencias, se guarda ujú. silencio para no provocar al otro. El no parece arriesgar la relación. Bien. Luego también hay dependencia. Y a veces hay Sí, que arriesgarse, porque si juegan a claro, perderte, déjalos ganar. Sí, o claro. sea, eso es importante. No sé si quieres que hagamos unas tres respuestas, porque tengo tres preguntas aquí muy importantes para Nubia Sánchez, Ricardo Velasco, Flora Maya, y terminamos luego con ya la síntesis de cómo puede la conexión con el niño de nosotros, el niño interno, Ujú. transformar esa percepción de nuestro autovalor, del valor del amor propio, de la seguridad y del merecimiento que todos tenemos en la vida adulta. ¿Te parece si les Vamos, claro que damos las sí. respuesticas? Sí, Nubia sí, Sánchez sí. pregunta, doctor, cuando la persona recurrió a ayuda psicológica, pero quedan estos aspectos físicos porque el cuerpo se acostumbró, ¿qué se puede hacer para rectificar su postura corporal? Gracias. Interesante, interesante la pregunta, porque a veces no todo es psicológico y hay como un delay, ¿no? Para que el cuerpo adopte la postura corporal. Antes de todo, hay que ver qué significa rectificar la postura, que no es ponerse rígido ni forzarte a estar derecho. Rectificar la postura significa alinear la columna, el pelvis, el cuello, activar también suavemente la musculatura profunda, liberar tensiones que empujan tu cuerpo hacia adelante o hacia abajo y recuperar la sensación de eje interno, ¿no? Y esa es una postura estable, natural y relajada, ¿bien? No forzada, ¿bien? Entonces, hay tres puntos claves que suelen estar desalineados, ¿no? Los hombros adelantados, que es muy común por el móvil, el ordenador o el estrés, que ahí se recomienda fortalecer la espalda alta, ¿bien? Abrir el pecho. Entonces, o sea, ejercicios físicos que uno puede hacer en el gimnasio. También está la pelvis basculada hacia adelante, que genera dolor lumbar y barriga proyectada. Y la solución también es estirar flexores de cadera y activar glúteos y abdomen profundo. También hay otro síntoma que es el cuello adelantado. La cabeza cuando se adelanta genera tensión y dolor, ¿no? Entonces ahí la solución es hacer como una retracción cervical y estiramientos de trapecios, ¿no? Y luego también está la columna rígida, que como decíamos antes, rectificar no es ponerla recta, la columna tiene varias curvas naturales, ¿no? Entonces ahí se recomienda una movilidad suave y respiración diafragmática, ¿no? Entonces, hay varios ejercicios para la retracción cervical, para la apertura de pecho en el marco de la puerta, eh, diferentes ejercicios que son bien, pero bien físicos, cuando ya todo lo psicológico lo hemos tratado. Pero primero hay que asegurarse de que todo lo que es mental, lo que es psicológico, lo que tiene que ver con el sistema de pensamiento se haya disuelto, ¿no? Mm. Claro. Ricardo, un abrazo en México. Dice, a mí me pasa desde hace unos meses, debido a algunas causas, que mi autoestima depende mucho de cómo creo que me percibe mi esposa. ¿Cómo puedo Mm. fortalecerme? Fortalecer el autoestima. Bueno, hay muchos ejercicios también para recuperar la confianza en uno mismo, ¿no? Recuperar la confianza en uno mismo, hacer meditaciones para recuperar la autoestima, la motivación, ¿bien? Hacer autoindagación, lectura también, lectura profunda,
sí, de muchas cosas que uno a veces piensa que el beneficio o la motivación está fuera, pero también hay que hacer autoindagación de lo que uno realmente quiere, ¿no? De cómo uno es, de volver a los dones, los talentos, los hobbies, recuperar también espacio de esas cosas también que hacíamos cuando éramos pequeños y no lo hacíamos por ninguna retribución, ¿no? Ocupar espacio en la agenda también para descansar, para no hacer nada, pero también para hacer las cosas que nos salen desde el corazón, ¿no? Desde el alma. Luego también conversar con personas. Tiene mucho que ver, la salida a esto de la autoestima también tiene mucho que ver con el hecho de los vínculos y las relaciones, ¿no? Cultivar también relaciones que tengan mucha autoestima, mucha confianza, mucha motivación, ¿no? Muy bien. Bueno, y este es un comentario de Flora Maya, dice, cuando un hijo es negado y abandonado, esto genera mucho dolor, incertidumbre y problemas para relacionarse en la adultez, e incluso el no querer tener hijos. Sí, sí, a veces surge esta decisión de no tener hijos por experiencias pasadas, previas, ¿no? Pero es totalmente una relación, una elección totalmente libre, claro que sí, si la persona lo siente así. Hay casos en los cuales quizás la persona, claro, quizás fue abandonado y tuvo un hijo y después ese miedo lo trascendió. Pero bueno, puede haber una traba de no querer tenerlo, ¿no? Y siempre hay que ser honesto y auténtico con lo que uno siente. Bien, si uno siente que no lo quiero tener porque tengo mucho miedo al abandono y fui abandonado y no le quiero proyectar esos miedos a mi niño, perfectamente puede decidir no tenerlo, ¿no? Siempre, a ver, todos estamos en un proceso conciencial, álmico, espiritual, y toda decisión es sagrada y es respetuosa, ¿no? Para con uno mismo y para con los demás. Bueno, pues Mariano, esto ha sido maravilloso. Me gustaría, por último, preguntarte entonces cómo podemos transformar esa relación con nuestro niño interno para que estemos más conscientes del autovalor que tenemos, del merecimiento en la edad adulta, de nuestro amor propio. Hablemos un poquito de esas pautas ya para ir cerrando este maravilloso podcast que tuvimos hoy. Bien, necesitamos para la conexión con el niño interior y las consecuencias en las relaciones adultas, mayor libertad emocional, ¿no? Porque la persona deja de proyectar inseguridades sobre la pareja y reduce los conflictos y los celos innecesarios. Entonces, hay que permitirse también tener libertad emocional, tener autenticidad relacional, ¿no? Porque al no depender de la validación externa, se pueden establecer límites claros y expresar necesidades de manera saludable, ¿no? Vínculos más profundos y equilibrados, porque la relación deja de ser un espacio de supervivencia emocional y se convierte en un lugar de apoyo mutuo, crecimiento y de conexión genuina. Y luego también la transformación del miedo en la confianza, ¿bien? Es otra pauta bien interesante, porque lo que antes generaba control y posesión, ahora se vive desde la seguridad interna y la apertura. Entonces, abrazar al niño interior es reconocer que las heridas del pasado no definen nuestro presente ni nuestro valor. Entonces, al nutrirlo con conciencia, al niño interior, ¿no? Nutrirlo con conciencia, con aceptación y con amor, se configuran los patrones del ego. Se recupera la sensación del merecimiento y de la plenitud, y también se abre la posibilidad de vivir relaciones libres, relaciones maduras y relaciones auténticas. Entonces, la transformación no es solo emocional o cognitiva, ¿no? Sino también somática, ¿bien? Porque claro, el cuerpo se relaja, la mente se calma, el corazón se abre, creando un espacio donde el amor ya no depende de condiciones externas, sino que fluye desde nuestra esencia. Y esa es la clave, ¿no? Que tengamos relaciones y vínculos que fluyan desde nuestra esencia y no desde el ego, ¿no?
Señores, señoritas, él es Mariano Menéndez, hoy con nosotros en Informativo G24, en un podcast que nos disfrutamos muchísimo. Mariano, tu radar para que te ubiquen en redes sociales, estamos muy expectantes de tu libro también próximo a ser publicado, entonces aquí te quedas con los analíticos como siempre para que les des tu mensaje y les cuentes dónde te pueden ubicar. Muchísimas gracias, Sandrita. Y también agradezco, antes que me olvide, a las personas del canal de G24 que se apuntaron a la charla anterior. Que vi que luego de la emisión hubo algunas personas que sintieron la llamada y se apuntaron a la charla anterior que di. Y este jueves 4 de diciembre, en 2 días, daré la segunda charla gratuita pre-lanzamiento del libro El amor y el ego, que será a través de Zoom. Y tendremos de invitada a Covadonga, mi pareja, que nos hablará sobre las leyes básicas de manifestación de pareja, ¿no? Ella tiene un libro que se llama Creando Amor y, bueno, habla de eso y va a hablar en esta charla acerca de eso para también complementar con esta charla que será de este tema que estuvimos hablando hoy con Sandrita. Será las heridas y las defensas del ego en la pareja. Y ahí reflexionaremos y haremos meditaciones profundas y también habrá un espacio de interacción con el público. Y para apuntarse es muy simple, es enviar un mail a elamorYelego@gmail con el asunto quiero participar y de esa manera pueden participar el 4 de diciembre a las 8 p.m. España en la próxima charla gratuita. Y mi sitio web es www.mmenendezcoach.com. Mi Instagram y Facebook es Mariano Menéndez Coach y mi canal de YouTube es Educación de la Nueva Era. Así que los espero en la próxima charla. Muchísimas gracias a los que se apuntaron a la charla anterior y muchísimas gracias, Sandrita, por esta oportunidad de tocar estos temas tan interesantes para la vida, para el bienestar integral y para la expansión de la conciencia.